Sadhu TV y la Escuela de Psicología Budista Buddha Dhamma Chile presenta Conversaciones con Mara, el podcast para desarrollar habilidades para superar las limitaciones del mundo interno. Muy buen día y bienvenido a nuestro programa Conversaciones con Mara. Ya estamos bien avanzados en nuestra lectura, en nuestro análisis, en esta conversación interna que tenemos con nosotros mismos. Y a veces tenemos que partir con una frase que nos haga un sentido. Y podríamos decir hoy día temprano en la mañana: Mara, ¿por qué me torturas? ¿Por qué me torturas con todos estos pensamientos? ¿Por qué haces que viva atrapado buscando siempre el placer de los sentidos para evitar el dolor subyacente que surge detrás de todo ello? Bueno, ¿no es acaso esta la situación normal y común que hacemos en la vida? ¿No nos vemos atrapados en el mundo de los placeres de los sentidos? No queriendo decir de que el placer sea algo negativo de sentirlo. No, sino que lo utilizamos como una herramienta, como si fuera prácticamente una droga. El drogadicto utiliza un estímulo para poder evadir la realidad. Nosotros también utilizamos estímulos. Algunos utilizan un estímulo como la comida. Pero aún así, aunque no tengamos ninguna adicción a algún tipo de estímulo externo, sí tenemos adicciones a estímulos internos. Y estos estímulos internos son justamente el mundo de los placeres de los sentidos, que es donde por lo general nos vemos más atrapados. Ahora, nos vemos tan atrapados en este mundo que no queremos reconocer la angustia, el sufrimiento. Porque claro, queremos escapar de esta realidad. No queremos enfrentarnos a esta realidad. Entonces ocupamos esta otra herramienta. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aunque queramos escapar, esta herencia psicológica, digo herencia porque finalmente, como hemos sabido ya con anterioridad, que la mente no distingue entre el mundo externo y el mundo interno, y que yo puedo estar viviendo a nivel subconsciente hechos que puedan estar replicando en mi mente, que puedan venir de mi juventud, de mi infancia o de cualquier época de mi existencia. Entonces cuando yo evito el conectarme directamente con esta fuente de displacer, a través de distintos estímulos, como algunos de ellos estímulos de característica emocional, comienzan a manifestarse en el cuerpo. Y no queremos oír tampoco el cuerpo, porque obviamente cuando tú te sientes mal por lo que sientes en el cuerpo. El sentirse mal es una sensación corpórea finalmente.
Cuando uno pregunta ¿cómo te sientes?, tú tienes que ir directamente al cuerpo. No es si no te están preguntando si estás pensando positivo o estás pensando negativo, sino que el cómo se siente o el cómo te sientes, tienes que entrar a examinar las sensaciones corpóreas. Y por lo general decimos bien, pero posiblemente no estás bien. Pero claro, socialmente no podemos decir, fíjate que me siento mal, porque socialmente hay un tabú con respecto a ello. Tú le dices a una persona, no, ¿sabes qué? Me siento mal, y las personas se te corren. Si tú quieres ver qué tan leales son tus amigos, diles que te sientes mal cuando verdaderamente te sientes mal. No nos atrevemos, incluso somos tan poco sinceros con nosotros mismos, en que somos incapaces de demostrar este sentirse mal cuando corresponde sentirse mal. Si eso forma parte también de una realidad. Me siento mal, me siento pésimo. En el momento en el cual uno dice, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento pésimo, le quito gran parte de la carga emocional. Porque muchas veces el evadir esas sensaciones negativas hacen que se transformen en una bola de nieve. ¿Y en qué termina todo esto? Puede llegar a terminar en una enfermedad. Porque gran parte de las enfermedades tienen un origen psicosomático, independiente que hay múltiples factores: alimentación, medio ambiente, estrés, genética. Ninguno por separado la gatilla. Se tienen que dar 2 o 3 factores para que se gatille, se dispare una enfermedad, ¿no? Pero absolutamente todas, en todas, hay un gran componente psicoemocional que tiene una connotación tan grande que puede tener hasta incluso un 50% de la causa. Por ejemplo, el cáncer. No hay enfermo con cáncer que no haya pasado un trauma no vivido. De hecho, una de las características de las personas que tienen la enfermedad del cáncer, indistintamente del tipo de cáncer, es que son personas que vivieron un trauma personal, familiar muy fuerte, pero que no lo expresaron y lo vivieron en soledad. Independiente que hay enfermedades más agresivas que otras, todo eso también depende de múltiples causas. Pero esta causa es esencial. Por lo tanto, nunca debemos dejar de lado la somatización, porque el cuerpo constantemente está somatizando. Eso no significa que estemos enfermos día a día, sino que cuando dejamos de escuchar al cuerpo, los dolores más profundos, es entonces cuando esta somatización aumenta y se puede transformar posteriormente en una enfermedad. ¿Por qué he querido partir con ello? Justamente porque hoy día
es un día especial, porque vamos a tratar al demonio de la enfermedad. Cómo esta técnica poderosa puede ayudarnos a poder eliminar al demonio de la enfermedad, es decir, la causa psicoemocional de la enfermedad. Esto es muy importante. Entonces, Mara también se manifiesta a través de las enfermedades. Pues bien, un poquitito de historia. Una de las aplicaciones tradicionales de la técnica de Chöd en el Tíbet, que el trabajo de Chöd en el Tíbet es justamente el trabajo con los demonios. Los tibetanos le llaman Chöd, son estas conversaciones con Mara a la larga, ¿no? Este alimentar al demonio, pero lo hacen a través de un ritual. Y era el trabajo con los demonios externos de las enfermedades y las epidemias. Los que practicaban Chöd daban forma a los demonios practicando el ritual en lugares terroríficos, donde habían cadáveres muertos por la epidemia, como los cementerios, por ejemplo. Una vez sentían que los demonios terroríficos habían llegado, en lugar de luchar con ellos, los practicantes imaginaban que en sus cuerpos se transformaban en néctar que alimentaba a los demonios hasta que estaban totalmente saciados. Fíjense, esta es la raíz. Esta es la raíz de alimentar los demonios. Es decir, para de luchar. Si ese es el viejo truco, la vieja estrategia que hemos aplicado durante tanto y cuánto tiempo. Y eso hace a la larga que nosotros llevemos a cuesta esa carga emocional tan grande y tan pesado. En Tíbet existían universidades espirituales que se centraban básicamente en la práctica del Chöd. Los estudiantes aprendían a fondo la tradición durante varios años y luego iban a estos lugares inquietantes por su cuenta. Existía también una tradición que se había iniciado a través de una peregrinación a 108 lugares terribles con el fin de entrenarse en la práctica del Chöd. Finalmente, los estudiantes se volvían lo suficientemente hábiles para trabajar con las epidemias y las enfermedades tal como se puede observar en la práctica misma de las conversaciones con Mara. No obstante, no todos los que se volvían expertos en el Chöd entendían dicho procedimiento, pero en ciertas tradiciones constituía una verdadera opción. De hecho, hasta el día de hoy, en muchos monasterios tibetanos, la práctica del Chöd es utilizado normalmente. Un resultado notable para el practicante experto en Chöd es que se volvía inmune a las enfermedades infecciosas y existían en el Tíbet muchos informes de la eficacia del Chöd. Notemos, por favor, esto. ¿Cómo tú, en vez de luchar contra las epidemias, te entregas a la epidemia, ¿ya? Te entregas a este demonio y te vuelves inmune?
Contextualicémoslos al presente. ¿Qué supuesta epidemia tenemos en el mundo contemporáneo? El bicho del COVID. Ahora uno se pregunta, ¿será que si uno se entrega como néctar, te vuelves inmune? ¿Pero qué significa entonces entregarse como néctar a este demonio? Si entramos a razonar, esta entrega implica simplemente el no tener miedo. Y la razón puede ser completamente científica. Y por un motivo muy simple. Porque cuando tengo miedo, cuando estoy preocupado, con angustia, mi sistema inmunológico baja, se debilita. Si finalmente nosotros convivimos con virus, hongos, bacterias, de una forma simbiótica, nosotros tenemos más bacterias en el cuerpo que células. En nuestra piel nosotros tenemos una capa virulenta y bacteriológica. Y no nos hace ningún problema. Pero el estrés provoca un deterioro sumamente grande en el sistema inmunológico. Lo que hace entonces que estos virus puedan hacer el daño. Ahora, si nos vamos a datos históricos, nos vamos a dar cuenta que básicamente es un problema de terreno biológico, porque cuando me estreso, mi cuerpo también se acidifica, y en un cuerpo acidificado me enfermo. Si ando con mascarilla todo el día, estoy consumiendo mis propias porquerías, me enfermo. Entonces, si realmente queremos vivir libre de enfermedades contagiosas, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el estrés. Porque sin estrés yo tengo un sistema inmunológico fuerte. Lo más fuerte que puede haber para el sistema inmune es la calma interior. La inmunidad es esta capacidad innata que tiene el ser humano de poder, obviamente, protegerse y atacar cuando corresponda a elementos extraños. Pues bien, dado entonces que estos monjes se entregaban a la práctica, finalmente lo que hacían era eliminar todo tipo de estrés, de miedo, de angustia, de preocupación. Y le decía prácticamente al demonio, que es un demonio psicológico, cómeme, acá estoy, acá me entrego. Entonces, como no estás luchando, porque cuando yo estoy estresado estoy luchando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace mi sistema inmunológico? Lucha, pero se debilita. El sistema inmunológico, en cierta manera, copia la información que tú le das a través de tus propios pensamientos y sentimientos. Es muy fácil deteriorar el sistema inmunológico y lo deterioramos justamente a través del pensamiento.
Entonces no tenemos que recurrir básicamente al pensamiento mágico ni al mito para poder explicar esto. Porque aunque pueda parecer imposible o milagroso, existe una lógica real para el efecto sanador que produce el practicante de Shot, que vendría siendo estas conversaciones con Mara, ¿no? Alimentar nuestros demonios. Si podemos cambiar nuestra comprensión convencional sobre la enfermedad para verla como una forma de energía, podemos comprender este estilo de sanación. Esto es muy importante. Y para ello vamos a citar una historia. Vamos a citar la historia de una persona también llamada XX para proteger su identidad. Y hablando un poco de ello, esta persona se convirtió en practicante budista durante mucho tiempo. Y tras convivir con las distintas personas de la comunidad, esta persona manifestó, abriendo su corazón, que tenía SIDA. Le habían hecho el test de prueba hacía años atrás y había descubierto que era VIH positivo. En esa época las células T inmunológicas eran elevadísimas. Lo normal es entre 800 y 1100. Y en esa época las de esta persona estaban en más de 1100. Pero desde entonces, posteriormente habían bajado. Después de la práctica de Shot, las células T inmunológicas habían bajado a 400. Si lo normal es entre 800 y 1100, y él estaba por sobre los 1100, y después de las prácticas de Shot, él se encontraba en 400 aproximadamente, ¿qué es lo que indica entonces? No significa que la enfermedad no exista, sino que las enfermedades existen también por causas. Y que las causas psicoemocionales son sumamente importantes porque son las gatilladoras de todo esto. Pues bien, pasó todo el tiempo asustado. Había dejado de meditar y su mente estaba angustiada. Tan angustiado que no sabía qué hacer con su vida. En un entorno bastante estresante. Le daba miedo todo y veía la muerte muy cerca. Había visto morir a algunos amigos por esa misma enfermedad, como un proceso horrible. Cada vez que se resfriaba, pensaba que ese simple resfrío le podía llevar a una muerte. No podía dormir lo bastante. Era la angustia. Tenía que trabajar con el estrés y con todas las preocupaciones. El miedo era palpable en la voz de él. Pues bien, a pesar de ello,
él se enteró sobre la práctica del shot o sobre la práctica de alimentar estos demonios. Bueno, ¿qué voy a perder con todo esto? Por lo tanto, él decidió ir a un retiro de shot. Y con toda la angustia, finalmente se estaba lentamente entregando a la práctica. Y tras aprender el proceso de alimentar a los demonios, comenzó a trabajar terapéuticamente con la práctica de alimentarlos. Lo hizo en un retiro, luego en otro retiro, luego lo hizo solo e hizo esta práctica habitual como su práctica espiritual. Entonces en algún momento se le preguntó, después de todos estos retiros que has hecho, ¿has trabajado con el demonio del SIDA? Y dijo, no he podido aún, es un demonio demasiado grande, no puedo hacerlo, parece estar por doquier, tengo miedo de verme desbordado. Entonces, en ese momento tan acogedor, se animó nuevamente a trabajar en ello y finalmente estuvo de acuerdo en probar hacer la técnica, ya con este demonio tan vivo. Y comenzó a trabajar, retiro tras retiro. Ya no tenía nada que perder. Comenta él que cuando lo encontró en el cuerpo estaba por todas partes, una especie de lodo verde que lo chupaba. Cuenta y dice, cuando lo puse delante de mí, le di una forma. El demonio del VIH era muy grande. Tenía la forma de una ameba, verdoso, pero más amarillento en el centro, donde tenía una boca enorme. Estaba cerca, llenando toda mi visión periférica. Sentí mucha incomodidad a la hora de convocar este demonio, así como un montón de ira y resentimiento por tenerlo en mi vida, replicaba él. Cuando le pregunté qué quería, dijo, todo, incluyendo tu vida. Te quiero todo, pero quiero tu vida lentamente. Quiero verte adelgazar, enfermar y debilitarte hasta que te vuelvas feo y finalmente quiero que mueras. De repente comprendí, dijo él, que el demonio quería que le temiera. Quería consumirme con miedo. Me di cuenta de que necesitaba sentir el poder que conseguía a través de mi miedo, comentaba. Como respuesta, le ofreció a este demonio poder en forma de mi cuerpo, una parte cada vez, mi fuerza, mi capacidad para cuidarme y trabajar, mi sangre, mi piel, el pelo, la vista, mi mente, etc. Con cada oferta me acercaba cada vez más a darme cuenta que si, por ejemplo, daba mi vista, yo no era mi visión. ¿Qué me definía? ¿Quién era yo? Replicaba él. Al dar poder al demonio, me di cuenta del vacío de este cuerpo al que había estado tan apegado. En este soltar tenía activos de una conciencia luminosa, vacío conciencia. En ese momento el demonio
empequeñeció y finalmente desapareció, haciendo que me diera cuenta de que también estaba vacío. Descansé en este espacio de no yo, no demonio. Seguí alimentando a este demonio, al principio a diario y ahora de vez en cuando. Me he dado cuenta de que si lo alimento con regularidad, es más pequeño, y cuando lo convoco y se separó mucho tiempo, los periodos en los que lo alimento, vuelve a crecer. De eso se dio cuenta. No podía dejar a este demonio crecer. Por lo tanto, él empezó a trabajar todos los días con este demonio. Se entregaba todos los días. Tras más de, escucha bien, 2 años y medio alimentando a este demonio día a día, se había hecho tan pequeño y débil. Ni siquiera pensó en el VIH, ni siquiera pensó en el miedo, ni siquiera pensó en la enfermedad. Excepto cuando lo convocó para alimentarlo. No le tengo mucho miedo. Ahora tengo otros demonios que necesitan atención. El VIH no es el único demonio que hay en el barrio, como originalmente esperaba. 1 año y medio más tarde, tras iniciar el estudio inmunológico, él no tomaba antivirales ni una dieta especial, pero una vez empezó a alimentar su demonio, las enfermeras y médicos que controlaban la prueba se dieron cuenta de que sus células T subían con rapidez. En la mayoría de los casos, cuando bajan, a veces se estabilizan, pero rara vez suben de nuevo. Pero sí lo hicieron en el caso de él. Y sus células T han permanecido dentro de la gama normal durante todos estos años sin tomar medicación para el VIH. Cuando los doctores y la enfermera le preguntaron qué había estado haciendo, dijo: solo un poco de meditación. Ellos contestaron: sea lo que sea, sigue con ello. Lo hizo. Ahora no se pierde ningún retiro de meditación. Acá tenemos un ejemplo vivo. Acá hay un ejemplo vivo. Todos podemos practicar, hacer esta práctica de alimentar los demonios. Idealmente en un retiro de meditación, hacerlo con un terapeuta de confianza, hacerlo con tu maestro, etcétera. Hacerlo con un compañero también de tu comunidad que sea de confianza. Claro que sí. Porque una de las características que tienen los compañeros de una comunidad budista es la empatía que sientes por el otro, porque estás haciendo el mismo trabajo espiritual. Si finalmente un trabajo espiritual es esto, es trabajar con los demonios. No es otra cosa. Si no, estamos evadiendo la realidad. Ahora, como no tenemos la experiencia directa todavía de la vacuidad de una forma profunda en la meditación, tenemos que trabajar todavía dentro del mundo de la forma. Por eso que esta técnica se hace esencial, especialmente para aquellos meditadores que no tienen la experiencia directa de la vacuidad, porque no basta con conocer la vacuidad, con intelectualizar la vacuidad, cuando podemos seguir atrapados todavía en el conflicto interno. Yo tengo que experimentarlo. Vivir la vacuidad es una experiencia espiritual y que se va profundizando en la medida en la cual yo más veces me voy sentando a meditar.
Pero también pueden haber ciertos ejercicios preliminares a un shot que pueden ayudar mucho. Por ejemplo, hay una técnica que en lo personal utilizo bastante, que es una pequeña adaptación. Que cuando encuentro en el día a día, encuentro un demonio y me doy cuenta del demonio, lo saco a pasear. Le doy una forma y lo tomo de la mano. Y lo saco a pasear. Y me pongo a conversar con él. Y dejo que el demonio se explaye. Dime, dime todo lo que tengas que decirme. Y nos vamos a pasear. Toma a tus demonios internos como si fueran tu verdadero hijo. Estamos llenos de hijos, que son todos estos demonios internos. Esto no quiere decir que tus hijos verdaderos sean un demonio. Ojalá no lo sean. Claro está. Pero a veces nosotros nos enfocamos tanto hacia afuera que no entendemos también que hay muchas necesidades espirituales no cubiertas en nuestra vida. Y sacarlos a pasear es una forma. Sale a caminar. Da la vuelta a la cuadra donde tú vives, en el barrio en el cual vives. Y empieza y háblale. No lo pienses, habla en voz alta. Y luego, escucha qué es lo que te dice. No lo sueltes de la mano. Imagínate que está ahí al lado. Recordemos que el acto también de la imaginación, aunque no lo veamos visualmente como algo real, se proyecta la imagen en la mente igual. Por lo tanto, la realidad para la mente es la realidad que se proyecta dentro de sí misma y no fuera. Por lo tanto, en el momento en que tú tomas a un demonio de la mano y lo sacas a pasear, se proyecta la imagen adentro y tú vas a reaccionar como si ese demonio realmente fuese existente. Y no se trata de creer o de no creer en esto, sino que lo podemos comprobar. Cuando tú te enojas con alguien, te puedes enojar por una situación real o por una situación que tú recuerdas con esa persona. ¿Te das cuenta? Que no se trata de creer en esto, no se trata de creer. Se trata que básicamente la mente va a reaccionar a la proyección interna que hace sobre la imagen y no sobre lo que tú ves, no sobre la imagen percibida con el ojo. Por lo tanto, da lo mismo. Ve y sale a pasear con tu demonio y hace el ejercicio. Verás que puedes pasar todo el día sacando a pasear demonio por demonio. Pero es una forma muy terapéutica de poder tratar al menos estos pequeños demonios antes que realmente se transformen en una bola de nieve. Entonces, más vale darse cuenta anticipadamente antes que ocurra que se transforme en un demonio más grande. Mientras antes lo captamos, sobre todo cuando son demonios jóvenes, mejor. En la medida que no vamos tomando conciencia de ello, entonces
comenzamos a somatizar. La bola de nieve crece y posteriormente no podemos enfermar. Por lo tanto, en el caso de esta persona que ha tomado esta práctica espiritual como una práctica muy importante para tratar los demonios internos de la enfermedad, esto es aplicable a cualquier enfermedad. Esto no significa que por ello debes alimentarte mal. No, la alimentación obviamente también es muy importante. Porque también me puedo enfermar por no saber nutrirme correctamente. Pero también hay un método para poder alimentar el mensaje de la enfermedad del cuerpo. No solamente es sacar a pasear, como ejemplo que acabo de dar, en el ámbito personal, o como también el ejemplo con esta otra persona. Aquí lo vamos a exponer de una forma un poco más técnica para que, obviamente, una vez terminado de entender todo el proceso de alimentar a estos demonios, lo puedas realizar las veces que sea necesario. Pues bien, ya hemos sabido que hay resultados notables y concretos. Desde muchos puntos de vista, al visualizar, por ejemplo, la enfermedad del SIDA como una entidad y alimentarla hasta satisfacerla, puede considerarse inútil. Pero en el caso de esta persona demostró que puede ser muy eficaz. Normalmente luchamos con los demonios de la enfermedad. Tan pronto como enfermamos con la gripe, pensamos en defendernos. ¿Cierto? Cuando salió este virus famoso, todo el mundo salió a vacunarse porque pensaba que la vacuna es la solución. Pues bien, no quiero restarle importancia, pero tampoco darle mayor importancia ni juicio de valor a este procedimiento tan cuestionado. Pero bien, lo que hacemos siempre ante una enfermedad es defendernos con vitamina C, fármacos que puedan reforzar el sistema inmunológico, medicinas, tóxicos. Es decir, consumimos más tóxicos para enfermedades las cuales muchas de ellas ya son causadas por tanto tóxico que le hemos metido al cuerpo. Ahora bien, ninguno de estos enfoques es necesariamente una mala idea. Pero entender el mensaje de la enfermedad alimentando y encontrar al aliado puede ser un añadido importante para los enfoques médicos tradicionales y alternativos. Podemos considerar la enfermedad como un mensaje del cuerpo y luego durante los 5 pasos permitir que éste nos hable. Porque no está hablando inconscientemente a través del síntoma, pero cuando invocas al demonio, sube a la superficie del consciente la causa y este demonio te va a decir cuál es el problema. ¿No es algo maravilloso? El ser consciente de las causas que te están enfermando. Si siempre tratamos los síntomas intentando suprimirlos y nunca comprendemos lo que la enfermedad quiere decirnos, tal vez nos perdemos información importante que el cuerpo intenta comunicarnos. El cerebro y el sistema inmunológico siempre están en estrecha comunicación, a menudo en las mismas rutas, lo que puede explicar por qué las visualizaciones influyen en la salud.
Cuando pensamos en ello, las enfermedades que invaden nuestros cuerpos también poseen una clase de personalidad. Las bacterias, los virus, cada uno de ellos tienen cualidades que los identifican, así como formas que pueden verse a través del microscopio. Cierto cáncer puede ser agresivo y otro avanza lentamente. En el lenguaje tibetano, un demonio que provoca una enfermedad se conoce como Gompa. Cuando enfermamos, podemos sentir la invasión de este grupo. Pues bien, con el fin de coger una enfermedad, esta ha de ser capaz de encontrarnos en un entorno receptivo, como una llave que caza con una cerradura. Ahora, los practicantes de la sanación pueden denominar a la cerradura un sistema inmunológico agotado o una tendencia genética. El miedo a la enfermedad también puede crear una cerradura por la que éste penetre. El estrés, el cansancio, la mala alimentación, la predisposición genética y la falta de ejercicio también crean un entorno que facilita la invasión por un demonio de la enfermedad. Esto no cabe duda. Pues bien, citando a Candace Pert, que fue una investigadora en el Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown y especialista en inmunología, ha investigado a fondo los vínculos entre la mente y el cuerpo. Descubrió que poner en marcha una intención consciente o crear una visualización puede afectar la sustancia gris periacuendructal, situado entre el ventrículo tercero y cuarto del cerebro, que está lleno de receptores opiáceos y constituye una zona de control del dolor. Tal como lo expresa Pert, mientras que gran parte de la actividad del cuerpo, según el nuevo modelo de información, tiene lugar en un nivel automático e inconsciente. Lo que hace este modelo tan distinto es que puede explicar cómo es posible para nuestra mente consciente entrar en la red y tener una gran parte deliberada. Su opinión no es que la mente tenga poder sobre el cuerpo, sino que el cuerpo y la mente son uno. Y eso es lo que debemos entender. El cuerpo no es solamente materia biológica. El cuerpo es mente. Y en sí, no podemos decir que la mente se encuentra en el cerebro. Eso es falso. La mente se encuentra en el cuerpo y la conciencia se encuentra en el corazón. Ahora bien, entendiendo entonces que el cuerpo es mente, vamos a entender entonces que gran parte de las somatizaciones son multicausales, pero en gran parte son producto de la mente. No por separado, sino que en su conjunto. Ahora, tanto el sistema nervioso central como el sistema inmunológico poseen elementos sensoriales. Ambos son capaces de recibir información del entorno y otras partes del cuerpo. Y también poseen elementos motores que llevan a cabo una respuesta adecuada. Podemos encontrar un ejemplo en el sistema digestivo, que
está cubierto con células nerviosas y otras que contienen neuropéptidos y receptores. A esto puede deberse al que tengamos sensaciones viscerales y también el que la indigestión afecte a nuestro estado de ánimo. Los virus utilizan los mismos receptores que los neuropéptidos para penetrar en las células. Por lo tanto, si los receptores están ocupados, por ejemplo, por norepinefrina, un neurotransmisor que se cree que influye cuando alguien es feliz, habrá menos receptores disponibles para que los virus penetren en las células. Por lo tanto, acá tenemos una comprobación del poder que tiene la mente en el cuerpo, porque son un mismo objeto. Si tenemos en cuenta esta dinámica y la aplicamos a la práctica de los 5 pasos, podríamos decir que ofreciendo néctar a los demonios o virus, estamos creando un modo alternativo para que se alimenten. Cuando el virus se alimenta mediante la práctica de los 5 pasos, no tiene necesidad de unirse al receptor de la célula y penetrar en el cuerpo. Insistamos, si pensamos en las enfermedades como seres con personalidades y necesidades, les estamos proporcionando un camino alternativo para satisfacer sus necesidades. La entidad de la enfermedad es redirigida a otra fuente de comida y es satisfecha y por consiguiente ya no tiene que alimentarse del cuerpo. Esto tiene lugar mediante la inteligencia del complejo cuerpo-mente. Pues bien, en la década de los 80, una psicóloga de nombre Lidia Temoshuk de la Universidad de California en San Francisco demostró que los enfermos de cáncer que reprimían las emociones como la ira tenían tasas de recuperación más lenta que los que expresaban sus emociones con mayor facilidad. Descubrió también que su sistema inmunológico eran más fuertes y los tumores menores en aquellas personas que expresaban sus emociones. Todos tenemos tumores cancerígenos que crecen en nuestros cuerpos en cualquier momento y cuando estamos sanos tenemos células asesinas naturales que los mantienen bajo control. Estas células asesinas están controladas por los péptidos del cuerpo y el cerebro, cuyo flujo se vincula a la expresión emocional. Si la emoción no se expresa, los péptidos necesarios para coordinar las células asesinas que controlan el crecimiento cancerígeno no fluyen con la suficiente facilidad para llevar a cabo su trabajo. Al alimentar nuestros demonios, movemos la energía de un modo más consciente que cuando simplemente expresamos las emociones. Áreas de emociones bloqueadas o reprimidas son invitadas a hablar, lo que hace que se muevan con un mayor propósito. Si de una forma consciente damos forma a las señales que estamos recibiendo del cuerpo a causa del dolor, la enfermedad y las emociones, en ese caso las células protectoras fluirán más fácilmente. Se trata de la activación del aliado en el proceso de sanación. El tener en cuenta todo esto ayuda a explicar cómo el proceso de alimentar a los demonios puede ser eficaz con las enfermedades. Cuando estos demonios se reprimen o dejan inconscientes, el cuerpo es incapaz de recibir sus mensajes, lo que tiene como resultado trastornos mayores. El estrés constante lleva a un colapso del sistema inmunológico. Al principio los mensajes del cuerpo pueden ser resfriados más frecuentes,
pero si no se atienden, este colapso puede llevar a problemas cardíacos u otras enfermedades relacionadas con el estrés. Alimentar los demonios nos proporciona una herramienta para escuchar y cuidar las necesidades de nuestro sistema inteligente del cuerpo antes de que nos encontremos con una enfermedad irreversible. Alimentar a los demonios también puede aplicarse al dolor crónico. A causa de que pequeñas cosas la irritaban tanto a una u otra persona, el hecho de trabajar con estas irritaciones puede provocar una reactividad que implique el cese de mucho dolor o inflamación crónica. Fíjese la palabra inflamación. In de interno, flama de fuego. Inflamación significa que hay mucho fuego interno. La palabra ya lo está diciendo. Entonces yo puedo sentirme o estar inflamado, ¿bien?, por múltiples causas. Yo puedo estar inflamado por una mala nutrición. A mí no a todos en realidad, no a mí, sino que a todas las personas nos inflaman los alimentos procesados, los alimentos refinados, el azúcar, todo eso es proinflamatorio. El aceite refinado es proinflamatorio. Pero la ira es inflamatorio también. Entonces yo me puedo inflamar por la comida, yo me puedo inflamar por elementos tóxicos, me puedo inflamar por medicamentos, por tanto tóxico que estoy consumiendo. Me puedo inflamar por múltiples causas, incluso me puedo inflamar también por las emociones. Las emociones inflaman. Fuego interno. Bien. En este caso, cuando trabajamos el dolor crónico y logramos personificarlo también como un demonio, vas a poder notar cuánto baja de forma gradual el nivel de inflamación. Sabemos que hay inflamaciones también por otras causas. Si yo tengo una contusión grande, bien, el sistema inmunológico se va a activar, ¿cierto? Y va a reparar el tejido ahí. Y voy a tener una inflamación de característica reparatoria. Pero yo estoy hablando de otro tipo de inflamación, de la inflamación que nadie se da cuenta, que es la inflamación emocional. Pues bien, amigos del Dharma, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. La próxima semana, en este mismo horario, vamos a trabajar también con enfermedades. Vamos a trabajar, por ejemplo, con la anorexia. Vamos a trabajar también nuevamente con el cáncer. Vamos a ver algunos ejemplos y podríamos pasar trabajando con muchas enfermedades, pero basta con estas dos, porque la verdad es que lo puedes polarizar a la enfermedad que tú quieras, la que tú tengas. Da lo mismo el nombre que se le haya asignado. Las causas psicoemocionales son internas para todas. Por lo tanto, las vamos a estar trabajando de la misma forma. Así que vamos a continuar la próxima semana en este mismo horario para dar esta continuidad y así de esta forma seguir tomando nota de esta fórmula que realmente es una verdadera joya para el desarrollo espiritual y para tratar todos nuestros demonios internos y, cómo no, las enfermedades que hemos tratado este día y la próxima semana también.
Que tengan un fin de semana colmada de bendiciones. Le envío un abrazo muy, muy grande. Que estén muy bien, feliz y nos vemos pronto. Sadhu TV y la Escuela de Psicología Budista Buddha Dhamma Chile presentó Conversaciones con Mara. La próxima semana, un nuevo episodio con esta valiosa estrategia de sanación interna.